Bueno, para todos compañeros, un placer aquí de la PES tener al maestro Juan Amado Garro, que es licenciado en Educación Física y Deporte. Desde Argentina nos acompaña el maestro. El maestro tiene un diplomado en Superior Gestión de Educación, así como un diplomatura en Laudato Si, así como que es profesor nacional de Educación Física y maestro nacional también de Educación Física. Ha sido entrenador mundial, perdón, sí, mundial de atletismo, World Athletics nivel 2, entrenador nacional de fútbol, ha sido docente en los niveles primaria, secundaria y así educación superior. Ha sido coordinador de educación física en el CEFA, en San Antonio de Padua, en todos los niveles. En el Instituto Don Francisco de Merlo, en el docente de la Cátedra Didáctica de las Prácticas Atléticas, en el Instituto Superior Padre Mario Pantaleo, y miembro de la Academia Olímpica Argentina, y es delegado internacional de Copeferedes, Argentina. Eh, Como lo tiene ahí atrás, lo pueden ver también dentro de su cartel en su imagen. Y muy agradecido por tener una persona de tal talla con nosotros aquí en Honduras en estas reuniones virtuales que hemos organizado a través de la asociación para todos ustedes. Y un grato honor para nosotros contar con una persona de un gran nivel, un gran conocimiento, una persona que de nuestra área que nos va a mostrar hoy una temática sobre la educación física, la actividad física y los deportes en la pandemia y la nueva normalidad. Algo que estamos viviendo todos nosotros día a día y que como docentes de educación física y muchos de nosotros también entrenadores, pues estamos luchando cómo contrarrestar estas acciones y cómo retornar a la presencia física con nuestros alumnos y atletas. Estoy agradecido con el maestro y tiene toda la palabra él en este momento. Gracias. Muchas gracias, Alec. Bueno, como dije al principio, el honor es para mí estar acompañándolos hoy aquí desde Argentina, pero con el corazón puesto ahí en Honduras, abrazarlos muy fuerte como hermanos hondureños, porque sé que han tenido un tiempo difícil como país y lo siguen teniendo, además de la pandemia, han pasado por esta tempestad de los huracanes que los han afectado, pero nada, presto aquí a dejarles algo de lo que también he aprendido y haciendo un parafraseo con Paulo Freire, decirles que yo también aquí estoy para aprender junto con ustedes y que la pedagogía tiene que ser del encuentro, tanto el que viene a enseñar como que el aprender tiene la posibilidad de dejarnos algo. Así que bajo esa filosofía nos vamos a encontrar hoy para presentar un bonito tema. Y quiero aperturar, antes de comenzar la charla de hoy, con un video que les quiero regalar, el sentimiento que tienen los argentinos, un país de futboleros, y así que voy a compartirles un video para comenzar esto. Voy a compartir la pantalla. Ahí estoy, perfecto. Bueno, ahí es lo primero que quiero compartir, es un poco la pasión con la que vivimos los argentinos y tiene que ver con romper un poco el hielo e iniciar esta linda charla hoy con todos ustedes. Ahí vamos. Otra vez el Mundial. Argentina. Otra vez el himno, las expectativas, la pasión. Pero, ¿qué buscamos en verdad? ¿Qué es lo que nos apasiona tanto? ¿Ganar la copa? ¿O hay otra cosa que también se esconde detrás de ese símbolo? Porque ¿no es acaso un símbolo? ¿No se materializan en esa copa otros deseos más inconscientes? Lo que nos apasiona es inspirarnos. Nos apasiona ver gente que no se rinde, que pelea hasta el último minuto y logra triunfar. Nos apasionan las historias épicas, de anotar en el último momento, sí, pero porque nos apasionan los héroes, nuestros héroes, los del barrio. Nos apasiona el pibe de Tandil que le gana a los mejores del mundo. Nos apasiona aquel que no se rinde en la batalla y logra maravillas. Nos apasiona el niño de la villa, que llegó a cumplir su sueño y el de su gente. Nos apasiona el cuento de hadas, de la chica que se enamoró de un príncipe y se convirtió en la reina amada por su pueblo. Nos apasiona ese niño de Newell's que sigue inspirando multitudes y pasión en los 5 continentes. Nos apasiona ese cardenal jubilado y a veces olvidado, que se convierte en papa, dando un ejemplo de humildad y grandeza a todo el mundo. Nos apasiona soñar con ellos y demostrarnos que nada es imposible.
imposible, porque el héroe no es el que triunfa siempre, es el que se cae, el que sufre, pero se vuelve a levantar, es el que acepta su humanidad, es el humilde que revela grandeza, es el pequeño que se hace grande, pero que cree en sus sueños, como tantos héroes que creyeron, que nos unieron, que nos hablan desde la historia y que nos inspiran todos los días. Bienvenido al Mundial. Creamos en nuestros sueños. Bueno, lo que les quería compartir era lo que yo siento como profesor de educación física, como maestro de educación física. Me defino como un gran apasionado de lo que hago, de lo que me gusta, y creo que era la mejor manera de que ustedes me conozcan y que podamos actuar juntos hoy. Yo lo que quiero hacer hoy es traer una idea, traer una experiencia que he estado juntando en este tiempo de pandemia y que he aprendido también a lo largo de tantos meses de estar compartiendo con gente tan linda como ustedes en Latinoamérica y en Argentina, que tiene que ver con un tema que nos tiene que convocar siempre, que es nuestra educación física, la actividad física y el deporte, y que nos hace particularmente en este año, en este tiempo de pandemia, y cómo debiéramos considerarlo cuando esto comience a aperturarse y en el mundo ha comenzado a llamarse la nueva normalidad. Y es para eso entonces que yo voy a ir compartiendo la pantalla con alguna cuestión que tengo para ustedes, y en algún momento voy a volver a encontrarme por acá, porque lo que quiero es que hagamos un encuentro, que interactuemos juntos y podamos quizás encontrar algunas respuestas a algunas cuestiones que nos están pasando como docentes de la educación física. Iniciar la presentación de las diapositivas. Bien. Ahí por favor, River, si me indicas si ya está bien en pantalla, te agradecería. Ya está, profe, ya está. Muy bien. Bueno, gracias a la Asociación de Profesionales de la Educación Física de Honduras, me tomé la atribución de poner, por supuesto, ese logo tan bonito que tienen ante esta invitación, esta oportunidad de compartir desde la visión de un profe de educación física este tiempo, pero diferenciando tres cuestiones que son bien diferentes. La educación física no es actividad física, la actividad física no es deporte. Y nos toca todo esto junto en la pandemia y en lo que consideramos en esta apertura a nivel universo de la nueva normalidad. Ahí vamos a ir intentando pasar, ¿sí? Bien. Como hizo la presentación River, bueno, lo que quiero hacer aquí a continuación es presentarles todos mis datos para que los consideren en la importancia de que tienen abiertos mis correos electrónicos, mis redes sociales, que las van a ver al final de la presentación. Y ante todo esto que River dijo, agradecerles mucho por esta deferencia para conmigo, pero ante todo me considero maestro de la educación física. Creo que ahí está la raíz de ser, de sentir, de trabajar, de transmitir y de compartir con ustedes. Entonces, vamos a comenzar a hablar de la educación física, y luego vamos a hablar de la actividad física, y finalmente vamos a hablar de los deportes. Y cuando hablo de educación física, a mí me parece que es bien importante posicionarnos como docentes del área, volver a recordar qué es la pedagogía de la educación física. Muchas veces, cuando trabajamos con nuestros alumnos, nosotros nos consideramos transmisores de lo que sabemos, del conocimiento, del movimiento, y todo eso va centrado en la pedagogía de la educación física. Y para mí es una necesidad volver a retomar el concepto, porque obviamente con este tiempo de aislamiento, nosotros como área, esa pedagogía nuestra se vio profundamente alterada. Entonces, me parece importante considerar este concepto de la pedagogía de la educación física, que se encarga de transmitir esos procesos de enseñanza y de formación integral en la personalidad del individuo.
Y decimos integral y no decimos solamente física, porque bien sabemos nosotros cómo ha cambiado hoy el mundo y la generación, y cómo han cambiado nuestros educandos, y tenemos que considerarlos, por lo tanto, en esa integralidad. Tener muy en cuenta, dentro de la pedagogía y la educación física, la cuestión a trabajar del género tan importante, y también de la integración de los chicos con capacidades diferentes dentro de la educación física, y dentro de lo que en Argentina conocemos como la educación convencional, o la escuela tradicional, o la escuela común, para que ustedes me puedan entender. Tratamos de siempre transferir esa pedagogía en la educación física a través del desarrollo de las capacidades y habilidades motrices, funcionales, intelectuales y habilidades motoras deportivas. Pero fíjense lo importante de trabajar también con lo funcional y con lo intelectual, que más tarde en esta presentación va a tener gran redundancia por la definición que hace la Organización Mundial de la Salud respecto de la actividad física en el tiempo de la pandemia. ¿Cómo trabajar la educación física en este tiempo de pandemia, queridos profes? Y yo lo propuse en forma de preguntas, que me gustaría mucho que empiece a despertar el interés de ustedes, porque luego estas preguntas se tendrían que transformar en otras, porque seguramente nos va a generar un montón de dudas e incertidumbres, y juntos vamos a ir tratando de dar respuesta. A mí se me ocurrió muchísimo pensar durante mucho tiempo, y lo he compartido ahí con algunos colegas en charlas que hemos mantenido con Ricardo, con Omar, con Johannes, oportunamente en una charla particular. Y a mí me parece importante que los profes de educación física nos tenemos que bajar del lugar donde estamos y que nos ha tocado estar obligatoriamente, y empezar a pensar qué ha sucedido con lo que hemos querido hacer. Empezando por la primera pregunta, la más importante de todas para mí, volver a plantearnos cómo ha sido nuestro vínculo con los alumnos. Un tiempo precioso para poder hacer un marcha atrás, ir hacia atrás, hacer un review y tratar de entender cómo fue que nos vinculamos con nuestros alumnos en la escuela, ¿no? ¿Qué situaciones pasaron desde que comenzó la pandemia? ¿Qué nos pasó a nosotros como docentes ante tal situación? Si tomamos una pelota en la mano y nos planteamos cómo teníamos que encarar este tiempo difícil, incierto, y a través de la virtualidad. Porque en ese vínculo con nuestros alumnos han pasado muchísimas cosas. Entre ellas también podríamos considerar que hubo muchos alumnos con los que no nos pudimos vincular, para lo cual yo les voy a hacer una consideración muy particular para con esos alumnos que no nos pudiéramos haber vinculado. Y tiene que ver con que me quedé pensando mucho quizás en mis propias experiencias motoras, o cómo yo me formé en el aspecto motor de la educación física cuando era muy niño, y yo tuve experiencias completamente naturales antes de llegar a la escuela, y entendí, siendo profesor de educación física, ya que había transitado todas las habilidades motoras básicas de manera natural. ¿Por qué? Porque me crié en el campo, y porque correr, saltar y lanzar eran hechos motores, eran experiencias y habilidades motrices que fui adquiriendo de manera natural. Entonces, yo hoy me siento muy tranquilo como docente con aquellos alumnos que viven en zonas rurales, por ejemplo, porque la pandemia no los ha azotado como a las zonas urbanas, y han tenido un movimiento diario y cotidiano respecto de aquellos alumnos que viven en las ciudades donde hay mucha densidad poblacional y se han mantenido aislados y por lo tanto con escasez de movimiento. ¿Cómo pudimos trabajar nuestro currículum pedagógico? Aquí en la Argentina se llama diseño curricular. Luego, cuando aperturemos nuevamente a la sala en forma de galería, quisiera que me cuenten en Honduras cómo se define. Acá en la Argentina se define como diseño curricular. ¿Qué pasó entonces cuando la pandemia nos atrapó en el mes de marzo y empezamos a pensar la continuidad pedagógica para nuestros alumnos desde la virtualidad? Si pudimos observar el trabajo que propusimos desde los contenidos, a mí como docente de la educación física es algo que me lo sigo cuestionando en forma personal, porque me parece que el trabajo que pudiéramos haber hecho
nunca va a tener la calidad que va siempre en el patio de la escuela, en el patio de nuestro polideportivo, o en el lugar donde sea, en la cancha de básquet, en la cancha de fútbol, en la cancha de hockey, en la cancha de vóley, donde sea que hagamos nuestra práctica pedagógica. La verdad que es muy difícil poder observar que los alumnos logren apoderarse de los contenidos que podamos trabajar. Y me pongo mucho a pensar, por ejemplo, en la escuela primaria, en los alumnos de la escuela primaria, cuando nosotros queremos darle tantas habilidades y capacidades, y realmente entender a través de una foto o de un video que tienen en casa la posibilidad de poder hacerlo o no, si realmente están apropiándose de los contenidos que estamos proponiendo. Si con la propuesta llegamos al 100% de nuestros alumnos, un poco en consonancia con la primera pregunta que les aperturé y que tiene que ver con el vínculo que pudiéramos saber con los chicos. A mí me parece que no le hemos llegado al 100% de los alumnos claramente, y también hago aquí la salvedad de que por más que un niño viva en la ciudad, donde la ciudad tiene posibilidades de la energía, la posibilidad de la internet, muchos chicos no tienen el alcance de los dispositivos ni los medios para poder comunicarse con nosotros. Y eso tiene que ver con las brechas sociales que tiene cada sociedad, cada país, cada provincia. ¿Cómo pudimos evaluar nuestra propuesta entonces? Porque también como educadores sabemos que la evaluación es parte del proceso de lo pedagógico. Pero acá también tenemos que abrir bien la cabeza y empezar a preguntarnos qué es lo que queremos evaluar. ¿Qué es lo que queremos evaluar de la propuesta que hicimos en el tiempo de la pandemia? No podemos evaluar contenidos como nos enseñaron en nuestros institutos de formación, sino que tenemos que poder adecuar esa a la propuesta que hicimos, pero también al contexto en el que hicimos esa propuesta, que es el contexto de vivir en un tiempo de pandemia. Nuestra área fue considerada entre la propuesta curricular. ¿Por qué lo digo a esto? Porque la verdad que la educación física, creo que en toda Latinoamérica, charlando con muchos colegas, atraviesa momentos de zozobra que no tienen que ver con el 2020 ni con la pandemia, tiene que ver con una cuestión histórica, donde es necesario trabajar mucho para empoderar a la educación física y que ocupe el lugar que se merece y que le corresponde. ¿Por qué? Porque nosotros somos formadores de personas, formamos en los futuros seres humanos adultos y responsables un montón de cuestiones que atraviesan ese cuerpo, que a veces trabajamos solamente desde la corporeidad. La educación física en mi país es curricular. Cuando digo curricular, tiene la misma implicancia que las ciencias matemáticas, las prácticas del lenguaje, las ciencias sociales y las ciencias naturales. Por lo tanto, entonces, me gustaría, cuando aperturemos el conversatorio, a que pudiéramos tener también una consideración respecto de la propuesta curricular del área de educación física y cómo ha vivido este tiempo de pandemia. Siempre, y de acuerdo a lo que les quise compartir en el inicio de la presentación, yo lo vivo con mucha pasión, lo vivo con mucha intensidad, y creo que la educación física necesita y merece seguir postulándose con mucho más hincapié como un área curricular, y no solamente como un área que ha ocupado la instancia del movimiento en nuestros educandos en un tiempo de la pandemia. Y digo esto también porque aprendiendo mucho en este camino, desde que empecé a vincularme en el mes de mayo hasta este momento presente, aprendí cómo un alumno también desarrolla sus inteligencias múltiples a través del trabajo en la educación física. Entonces nuestra área no podría quedar relegada a un tiempo de espera, sino que tiene que tener el mismo nivel de interés y de importancia que el resto de las áreas que tenemos dentro de la escuela. Siguiendo con las preguntas que pensé que eran importantes para compartir con ustedes, viene la segunda parte de las preguntas, si bien el título es el mismo, y es acá lo otro que observamos de cómo respondieron nuestros alumnos. Primero nos pensamos en el trabajo como docentes de la educación física,
y ahora el tiempo de empezar a preguntarse cómo fue la respuesta de nuestros alumnos. Es ahí cuando debiéramos entonces considerar esto de saber si llegamos a ellos de manera importante o no, y eso tiene mucho que ver en cómo nos han respondido, de qué manera nos han respondido, y que esa respuesta nos haya permitido a nosotros también, ¿por qué no?, estar permanentemente cuestionando nuestra práctica, y cuando digo cuestionando nuestra práctica, tiene que ver con una sana intencionalidad de poder trabajar mejor, no de cuestionarnos negativamente la práctica, sino de saber, por ejemplo, si tal o cual propuesta metodológica en forma sincrónica o asincrónica fue asertiva, tuvo instancia de aprendizaje, si solamente los alumnos nos devolvieron porque era una obligación devolverle al profe, si por ejemplo me pongo a pensar en este momento en voz alta, con el trabajo de los alumnos de la escuela secundaria, pudimos aperturar alguna clase sincrónica a través de alguna plataforma como el Zoom, o como el Google Meet, donde los alumnos nos prendieran la cámara. Esta cuestión de prender la cámara para mí es de una vital importancia en el trabajo. Un docente de la educación física no puede estar dando una clase en vivo y los alumnos no tienen su cámara prendida, simplemente porque el hecho pedagógico está cortado, está truncado, no se sabe por dónde va, y el docente puede de alguna manera, en esta oportunidad también que nos ha dado la pandemia y la tecnología, ir vinculándose con sus alumnos y explicando lo que está bien o lo que está mal. Un punto que me pareció importante y que lo vine pensando durante mucho tiempo es el tema de la familia. Y porque yo creo profundamente, y esta es una idea que les comparte el profesor Juan, quizás sea una idea equivocada o no, pero los grandes pensadores de la pedagogía y la educación física se han equivocado muchas veces, y muchas veces han acertado en sus conceptos. Entonces, no veo por qué no yo pudiera emitir mi opinión al respecto y decirles que yo creo profundamente que en este contexto de pandemia la familia debió haberse constituido en el primer eslabón pedagógico, sobre todo en la escuela primaria, porque si vos como papá o como mamá te pones a disposición del niño o de la niña que está ahí aperturándose a una clase de educación física, solito probablemente no lo pueda hacer. Entonces el primer eslabón pedagógico debió haber sido la familia. Entonces esa pregunta de si la familia se involucró en la propuesta tiene mucho que ver a veces en cómo vemos nosotros la devolución de la respuesta, ya sea, insisto, en el modo sincrónico o en el modo asincrónico. Y también, ¿por qué no pensarnos en la posibilidad de empezar a involucrar a la familia en nuestras propias clases de educación física? La institución escolar, que sigue siendo importante como el respaldo de la educación física, si generó una disposición para nuestra área, si no la generó, empezar a preguntarnos qué nos ha pasado en los contextos escolares donde trabajamos, saber si contamos con el aval y con el apoyo institucional para poder llevar adelante nuestra propuesta de la educación física como área pedagógica y como área de contenido curricular. Y finalmente, desde la superioridad, saber si hubo un plan de acción hacia el movimiento presentado como propuesta pedagógica. Yo sé que hay países donde se han elaborado planes nacionales, otros en los que no. Puntualmente, nosotros aquí en Argentina no hemos tenido un plan nacional de la educación física en tiempos de pandemia. Hemos tenido un plan educativo nacional que ha contemplado de alguna manera distintas acciones para con la educación física. Pero también reconozco como docente que quizás, particularmente en la provincia de Buenos Aires, donde yo me sitúo, ha llegado la información de un currículum prioritario en el mes de noviembre, puntualmente el día 12 de noviembre, donde se nos indicó cómo debíamos considerar a los contenidos con prioridad para el desarrollo anual de la tarea, y lo considero en forma personal, por supuesto, creo que ha sido un desacierto, porque esos contenidos debieron haber llegado, o esa propuesta, con muchísimo más anticipación, y como la pandemia nos sorprendió a todos, quizás hubiese sido oportuno que la misma hubiese llegado quizás
en el mes de julio, cuando nos encontrábamos en las vacaciones de invierno, y después considerar la segunda parte del año con una mejor asertividad desde el punto de los contenidos. Después de haberles presentado a ustedes este enfoque en forma de preguntas de lo que yo considero que ha sido la educación física desde el accionar del profesor en tiempos de pandemia, yo quería compartirles lo que nos dice la Organización Mundial de Salud respecto del término, que no habla de la educación física, sino que habla de la salud de la persona y considera que es un óptimo estado de salud físico, mental y social, y no solamente la ausencia de una enfermedad. Yo me he valido en todo este tiempo desde el significado que tiene el estado de salud para la Organización Mundial de la Salud, para decir entonces, o para afirmar la importancia de la educación física en tiempos de pandemia. Entonces no podemos desconocer que si hablábamos de que alguna parte de la salud se comenzaba a resquebrajar en este aislamiento social que hemos tenido, y que aún tienen algunos países durante tantos meses, y hablando del bienestar físico, mental y social, creo que la educación física cobra un rol fundamental en tal sentido. Lo mismo habla la Organización Mundial de la Salud del término actividad física, como cualquier movimiento corporal que produzca nuestros músculos esqueléticos y el consiguiente consumo de energía. Entonces, esta definición, este concepto que nos emana la Organización Mundial de la Salud como ente rector a nivel mundial, nos tiene que hacer pensar definitivamente que la educación física ha tenido y tiene y deberá tener siempre un lugar de privilegio dentro de la escuela en esta consideración. Finalmente, colocar en algunos ejes la importancia de la educación física en la nueva normalidad, que por aquí en Argentina está comenzando a suceder, porque en este momento, al 21 de noviembre, y estando prontos a finalizar el ciclo lectivo 2020, que en la escuela secundaria finaliza el día 4 de diciembre, en la educación superior finalizó ayer, 20 de noviembre, y en la educación primaria va a finalizar el próximo 18 de diciembre, el gobierno provincial, en este caso de la provincia de Buenos Aires, ha permitido, a través de la presentación de protocolos, la reapertura de las instituciones escolares en tiempo y forma, de acuerdo a un protocolo que cada escuela tuvo que presentarle a la superioridad, pero esas actividades solamente contemplan acciones de vínculo socioeducativo. Es decir, no considera, por ejemplo, a la educación física como una necesidad dentro del regreso de esta nueva normalidad. Entonces, yo me pongo a pensar como docente que cuando nos toque de verdad enfrentarnos a la nueva normalidad, hay algunas consideraciones que tenemos que manejarlas y las tenemos que preparar, y que no hay que esperar que nos sucedan, sino que hay que estar de antemano elaborando algunas cuestiones importantes, entre ellas la dimensión espacial. Porque como lo dije al principio de la charla, a mí me parece que cuando un alumno está en su casa, aislado, cuidado en su salud ante la presencia de esta pandemia mundial, ha aperturado su movimiento, pero direccionándolo a lo tecnológico. Estoy muy convencido con esto. A lo tecnológico en el caso de aquellos que lo han podido hacer, por el alcance o la disposición de la Internet, y en el caso de los que no, lamentablemente han caído en un sedentarismo importante. Eso hay estudios comprobados en este tiempo en Latinoamérica, y si bien hay países que de antemano a la pandemia, como México, por ejemplo, y Argentina mismo, ya tienen niveles considerables de lo que se conoce como el sedentarismo y la obesidad a nivel infantil. Entonces, esa dimensión espacial del niño, que no solamente tiene que ver con la clase de educación física, tiene que ver con el movimiento, con el hecho de cuando te levantás a la mañana, te higienizás y preparás tu desayuno para ir al colegio. Todo ese movimiento diario y cotidiano implica dimensiones espaciales del movimiento dentro de casa, y esas dimensiones espaciales luego transcurren en la escuela, dentro del aula, en el salón con su maestro, con su profesor, y luego en el patio, en la tarea puntualmente de la educación física. Hay que recuperar, queridos colegas, ese trabajo de la dimensión espacial.
Y ese trabajo de la dimensión espacial tiene que ver con el segundo eje, con la corporeidad. Pensar en un niño o una niña con un gran trabajo de la corporeidad, esto de un viejo lema que hemos aprendido durante muchos años del alma sana en el cuerpo sano, alma sana in corpore sano, volver a recobrar el sentido de la corporeidad, importante para cualquiera de los educandos, para que pueda tener una educación física de disfrute, una educación física del compartir, una educación física, como lo decía el concepto pedagógico de la integralidad. Debemos considerar, por supuesto, en esta instancia, que cuando recobremos la nueva normalidad, se torna importantísimo el trabajo del distanciamiento. ¿Cómo elaborar entonces un trabajo desde la educación física, donde también otra consideración que venía recordando es que los latinoamericanos somos seres siempre del encuentro, seres de la socialidad, del abrazo, de la apertura? Entonces, ¿cómo considerar esto del distanciamiento? ¿Qué apuesta bien difícil va a ser para considerar entonces el trabajo con el distanciamiento? ¿Cómo considerar este distanciamiento cuando proponemos, por ejemplo, un juego en el patio? Un juego que implica el contacto, la búsqueda del otro, la dimensión espacial. ¿Cómo plantear un juego con un distanciamiento que no se torne en un juego aburrido? Porque hay una consideración que aprendí a lo largo de los años y no sé cómo se llamará ahí en Honduras, pero una consideración que aprendí a raíz del juego y que dice que el juego hay que matarlo antes de que se muera. Ese concepto aplica a que cuando hacemos un juego y el juego está perdiendo concentración, está perdiendo interés, hay que cambiarlo. ¿Cómo considerar todo esto dentro de un distanciamiento? El uso de los materiales, porque por ahora todos los protocolos que se vienen aperturando en el mundo indican que los niños no pueden compartir los materiales. Es más, se está proponiendo que los niños lleven su propio material. Qué gran desafío para la educación física. Qué gran desafío para nosotros volver a pensar quizás en aquellos materiales de uso tradicional que fuimos capaces de construir o de aprender en el profesorado de educación física para cuando nos toca trabajar en lugares donde no hay material. Bueno, qué buen momento nuevamente para considerar entonces la construcción de materiales que nos permitan de alguna manera trabajar la clase de educación física, que nos hagan pensar en una educación física siempre posible y no solamente cuando contamos con tal o cual material. El cubrebocas, otro gran detalle que llega para quedarse, al menos por un gran tiempo. Algunos más sabios por su experiencia o por su conocimiento científico nos dicen que esta pandemia nos va a demorar al menos unos 2 años para volver a una definitiva normalidad. Entonces, ¿cómo considerar abrir los lugares de esparcimiento, abrir los lugares de deporte y de actividad física y la escuela finalmente, pensando en el uso del cubrebocas? Hay mucha polémica con el uso del cubrebocas. Hay muchos estudios a favor, muchos estudios en contra. Yo considero profundamente que si un niño goza de buena salud, no debería restarle mayor o menor capacidad aeróbica en el momento de trabajar el uso de un cubrebocas. Y entonces también me pongo a pensar que como docentes de la educación física no debiéramos considerar trabajos de gran intensidad cuando proponemos el uso del cubrebocas para nuestra tarea pedagógica. Y el cubrebocas es importante y definitivamente sí, porque nuestros niños más pequeños no tienen el hábito del estornudo como corresponde hacia abajo o hacia un costado, no lo hacen de manera intencional y el cubrebocas estaría evitando en este momento la dispersión de las partículas que pudieran de alguna u otra manera afectar la salud de otros niños. Pero ahí hay que ser muy cuidadoso porque tiene que ver con el último punto, con el de la dimensión sanitaria y de la salud. Créame que estos son los aspectos que yo he considerado como docente de educación física de relevancia. El cubrebocas tiene mucho que ver con lo que nosotros llamamos en la Argentina hoy la disposición de la ficha de salud que tiene cada alumno. ¿Y por qué lo vinculo a la ficha de salud? Yo lo vinculo a la ficha de salud porque
tiene que ver con esto de si un alumno, por ejemplo, es alérgico o es asmático. Entonces, ahí tengo que saber cuánto ese cubrebocas puede afectar el normal desarrollo de la clase de educación física en algún niño o niña con esta característica. La dimensión sanitaria, presentada de manera así como lo estoy diciendo, tiene que ver entonces con otro tipo de cuidado, el de la salud por un lado, pero cuando hablo de dimensión sanitaria, propiamente dicho, me refiero a este tiempo de la pandemia. ¿Cómo voy a cuidar yo ese aspecto sanitario del vínculo con los alumnos? Perdón. Decía, esta dimensión sanitaria, ser cuidadoso con la apertura que uno tiene de la disposición sanitaria y tiene que ver con el uso de cubrebocas, con el uso del alcohol en gel, con el cuidado de lo que manipulan los alumnos y manipula el docente, con el hecho del armado de las burbujas, con el distanciamiento mismo, que tiene que ver con esto de la dimensión sanitaria. ¿Cómo organizo la clase de educación física y cómo cuido la salud del alumno? Y permanentemente estar haciendo un monitoreo en esta vuelta al trabajo de la dimensión espacial y corporal con los movimientos que presentemos, para tener mucho cuidado con la salud física de nuestros alumnos en las propuestas que hagamos. Bien, hasta aquí entonces voy a retomar luego con de la pantalla. Esta es la primera parte, la parte de la educación física, y me gustaría por ahí que Alex o River pudieran considerar alguna pregunta que los colegas tengan como para seguir trabajando o desandando el camino de la presentación. ¿Quién ha habilitado los micrófonos de los compañeros? No, yo quiero hacer un comentario, profesor. Primero, nuevamente agradecerle su gentileza para compartir con nosotros. Me llamaba mucho la atención ahora que usted lo mencionó, el hecho de que estamos dando clases y muchos niños desde la virtualidad quieren cubrirse, ¿verdad? O no usar no abrir la famosa cámara. Hemos tenido hasta problemas porque muchos dicen que es como entrar a la privacidad, pero nosotros como docentes, como profesores, ¿cómo podemos constatar la realidad del trabajo, el perfeccionamiento, el desarrollo, la ejecución? Es bien complicado, pero yo creo que dentro de todo lo malo que nos ha presentado este dilema del COVID y ahora pues los desastres naturales, nos ha hecho obligarnos a generar un nuevo contexto, una nueva forma de desarrollar aprendizaje o una nueva forma de ver contenidos que quizás en un momento real, un momento normal, quizás no lo hubiéramos visto. Yo creo que esto enriquece nuestra profesión, enriquece nuestro currículum y al final tenemos que adaptarnos y generar una nueva especialidad, un nuevo conocimiento. Yo creo que al final es positivo. Y yo estaba acordándome ahorita que usted mencionaba eso, que muchos niños querían estar con la cámara apagada muchas veces, pero yo prácticamente los obligo porque le digo que es la única forma que tengo yo de constatar que el aprendizaje, los ejercicios o las actividades están desarrollando de la mejor forma. Nada más era un comentario, profesor. No sé si alguien más tiene algo que agregar. Bueno, dentro de la opinión que nos dio ahorita el maestro, está comentando aquí junto a mi esposa, que también es educadora física, de que él mencionó algo muy importante, que es esa ficha de salud del alumno. Algo que tal vez no habíamos contemplado algunos maestros, que nosotros estamos finalizando la jornada electiva de educativa, y algunos compañeros que son del sistema bilingüe que van por el segundo parcial, pues es algo muy importante debido a que esas enfermedades respiratorias, pues muchas se suman con lo que es esta enfermedad que nos ha afectado, el coronavirus, el COVID. Y sí es muy importante que retomemos más ahora, y cuando retornemos a la nueva realidad, a la presencialidad, pues tomar y enfocar bastante esas fichas desde el inicio y tener un mejor control incluso con los padres de familia, que muchas veces el padre nos ha tocado aquí en nuestro país, pues omite algunas enfermedades del alumno por cuestiones de exclusión o de miedo, o al contrario, aumenta y exagera un poquito, pero creo que este argumento y este punto es muy clave para nosotros. Gracias, maestro. Bien, yo antes de darle la palabra a Marco Ávila, que levantó la mano, le quería agregar al comentario de Alex
muy oportuno y muy cierto, que porque yo considero particularmente que el alumno tiene que aperturar su cámara, porque creo que el encuentro pedagógico tiene que ser un feedback, definitivamente. Yo creo que todos ustedes conocen lo que es el modo de trabajo sincrónico y asincrónico. Para graficarlo muy rápido, el modo de trabajo asincrónico es la propuesta que uno puede hacer, por ejemplo, a través de un aula Classroom, o de una plataforma como el Moodle, o de una plataforma de educación disponga. O puede ser también a través, ¿por qué no?, donde no hay tanto medio, la apertura de un WhatsApp. Pero el trabajo sincrónico es el trabajo de la presencialidad virtual, del hecho vivo y activo, que es el que estamos llevando a cabo en este momento. Entonces, yo creo que esa adecuación tiene que existir, y recuerden ustedes que yo dije al principio que para mí, desde mi humilde punto de vista, la primera pedagogía que se tenía que ensayar era la pedagogía familiar. Si yo como papá despierto a mi hijo en tiempo y forma y lo predispongo para hacer la clase que el docente está dando, estamos llevando la educación física a la casa y estamos logrando el objetivo que nos proponemos. Ahora, cuando como papá no predispongo esto y le permito al niño que tome la clase, pero que la tome acostado en su cama, no solamente le estoy faltando el respeto a la actividad física que el docente propone, sino que también le estoy diciendo que es lo mismo estar o no estar en la clase de educación física. Y otra consideración importante que me ha tocado verla en estos meses y la he percibido y me he percatado de ello, han sido las fotos que devuelven en sus trabajos, donde vemos a los alumnos calzados con Crocs, por ejemplo, que es una sandalia que no es zapatilla, y donde los vemos con cualquier pantalón, inclusive con algunos pantalones no adecuados para la actividad física, y entonces uno piensa cómo uno va perdiendo relevancia en este tiempo de pandemia, y que necesariamente tenemos que ir de la mano con las propuestas que llamamos nosotros acuerdos pedagógicos de trabajo aquí en Argentina, que son las consideraciones por las cuales tanto el docente como los alumnos y familias se comprometen para llevar a cabo el acto educativo, como un aporte más al comentario de Alex. Marco Antonio, no sé si había levantado la mano recién, quería hacer alguna pregunta. Si les parece bien, Alex, si no hay alguna otra pregunta, a ver, aquí en el chat. Ahí está River, profe. Está River encargado de eso, pero si no hay, puede seguir usted. Bien, bien. No, me dice aquí que no le funciona el micrófono. Bueno. Ya, ya, profe. Parece que ya está. Sí, a ver, Marco Ávila. Sí, perdón. Mucho gusto otra vez, profe, estar con usted. La vez pasada estábamos hablando con el profe Ale en una mañana. Es difícil para un alumno estar sentado ahorita en esta época, ¿verdad? Estar sentado recibiendo clases de matemáticas, español, inglés, y venir nosotros a agarrarlos en ese tiempo de relajamiento, para decirlo así, y empezar a dar la clase de educación física, cómo hacer para que el niño otra vez vuelva a activarse y agarrar la motivación para poder y encontrar lo bonito que es la educación física, porque hay alumnos que usted viene y, por ejemplo, si le dan 2 clases seguidas de español, una de inglés, una de matemática, de estudio, y por último le dejan la educación física, ya si Pote dice, ya educación física, ya quiero que termine más bien el día. ¿Cómo hacer y cómo encontrar la motivación para poder que ese niño vuelva otra vez a agarrar ese enchufle? Bien, bien, bien. Muy buena pregunta, Marco. Yo creo que esa motivación tiene mucho que ver con la pasión que uno tiene como docente, ¿no? Como profe de educación física. Es fundamental la motivación para aperturar nuestra clase, es fundamental cómo presentamos una actividad. Y creo que vuelvo a insistir mucho con la pedagogía familiar, porque creo que una forma de organizar a los chicos tiene que ver con hacerles una rutina en casa que tenga que ver con la organización de los horarios. Y en esa rutina las instituciones educativas también debieran pensar en qué momento o de qué manera se hace la propuesta pedagógica de la educación física para que ésta tenga sentido y que no sea para el niño una sobrecarga, ¿está? Entonces, una de las cuestiones que se plantean es de cómo las instituciones educativas atraviesan una jornada de trabajo en la escuela
sin hacer una sobrecarga en el niño y que éste vea la educación física con mucho agrado, pero también con la posibilidad de armonizar esa salud física, mental y emocional de la que te hablaba al principio la Organización Mundial de la Salud. Y nosotros somos claves como elemento de trabajo. Volver a recobrar el sentido de los juegos, de las canciones, y volver a hacer todo eso de nuestra propia esencia como docente de la educación física, considerando esto como la posibilidad de seguir motivando a nuestros niños en la tarea, y en este tiempo en particular de la pandemia. Gabriel Agüero estaba levantando la mano. Ahí está, ¿se me escucha? Sí. Hola, profe. Bueno, saludo a todos. Bueno, me presento, yo soy Gabriel Agüero, soy un estudiante del Instituto Superior del Padre Mario. Tuve el agrado de que el profe Garo sea mi profesor de atletismo y me invitó a participar de esta conferencia, que le doy muchas gracias. Y yo tenía una duda sobre cómo poder vincular a la familia en esto, cómo poder, o qué propuestas le podemos llevar a la familia para que participe de la propuesta pedagógica. Bien, muchas gracias por tu pregunta. Yo hace 21 años que trabajo en la docencia y vengo sintiendo que particularmente la escuela aquí en Argentina de a poquito se va desgranando, la escuela va perdiendo ese lugar de respeto que siempre tuvo, y no lo digo como una cuestión negativa, digo como una cuestión que necesita urgentemente recobrar el sentido. Y vos sabés con mucha profundidad que la pandemia se encargó de volver nuevamente a colocar a la escuela y a los maestros en un lugar incierto ante la sociedad. Para que los colegas de Honduras nos puedan entender, hoy somos los grandes responsables de todo, prácticamente en la Argentina. Y esas cuestiones a veces son muy dolorosas. Acá lo primero que nos hace falta, es hacernos una gran autocrítica en el adentro. Madre Teresa de Calcuta decía que la en el mundo que está en problemas es la familia. Yo creo que sí, lo sigo sosteniendo. Cuando cada familia entienda que la esencia del conocimiento pasa por un maestro, la cuestión va a cambiar siempre. Todo científico, todo médico, todo profesional, el presidente de un país pasó por un aula y tuvo la contención y la formación de un maestro. Y ahí también estamos nosotros, los de la educación física. Yo creo que la familia necesita dejarse hablar y necesita escuchar cuando la escuela habla, para que podamos volver a sentar una base sólida. Yo creo que nosotros acá nos estamos juntando hoy porque tenemos la intención de seguir mejorando nuestras prácticas, convencido de eso. Entonces, el día que suceda eso, va a ser mucho más fácil para todos nosotros trabajar con nuestra querida educación física. No obstante, Gabriel, hay que seguir insistiendo en la importancia del área, en el trabajo que hay que hacer, y que no se vea como una obligación, sino como parte de un aprendizaje curricular y sustentado por una ley nacional de educación. Pero con mucha paciencia, porque bueno, las familias pasan por muchos momentos de incertidumbre y siempre hay que estar ahí a la altura, como siempre te decía en mis clases, a la altura de las circunstancias y trabajando para que lleguemos a cada lugar con la educación física. Alex o River, no sé si hay alguna otra pregunta, si no vuelvo a compartir la presentación y ahora vamos a trabajar sobre actividad física y deporte. Parece que hay una participación de Eduardo Jiménez, profe, si tal vez la puede leer directamente usted para que le comente. ¿Cómo y después no? Continúa. Bueno, Eduardo nos pregunta, de acuerdo a su experiencia, ¿qué contenidos deben ser priorizados a trabajar en esta época de la pandemia? Bueno, excelente pregunta. Yo creo que, Eduardo, dentro de nuestra formación, yo te diría contenidos a nivel general, no podemos pensar en contenidos específicos. Bien sabemos que tenemos que poder contextualizar nuestro aprendizaje en la educación física según sea el nivel donde lo estemos presentando. Nunca es lo mismo un nivel que el otro. Pensar en la tarea del preescolar, en la tarea del niño o niña de la escuela primaria, nuestros adolescentes de la escuela secundaria, o nuestros muchachos o muchachas de la educación superior. Según sea esa disponibilidad en la cual nosotros trabajamos,
tenemos que considerar contenidos del marco general, contenidos del área de la investigación, por ejemplo en la escuela secundaria, la vinculación con el mundo del deporte, pero si me hablas de contenidos puros del movimiento, yo creo que las habilidades motoras básicas son la clave de todo, y que en la escuela primaria tienen que estar presentes siempre. Aquí en Argentina, por ejemplo, se divide en dos grandes grupos de enseñanza primaria. Tenemos el primer ciclo, que ocupa el primero, segundo y tercer grado de la escuela primaria, y al segundo ciclo que ocupa el cuarto, el quinto y el sexto grado. Ese cuarto, quinto y sexto grado en la Argentina, por ejemplo, ya incursiona en lo que conocemos como las habilidades predeportivas, o los juegos predeportivos que los conducen hacia el deporte, en el caso de los deportes de equipo, muy trabajados aquí como base en la escuela, el atletismo como deporte individual, pero el vóley y el handball como deporte de equipo. Yo creo que la clave pasa por no perder el sentido del movimiento, que nuestras propuestas sean siempre creativas, tratando de hacer poquito, pero bien, y no dar mucho contenido y que el alumno directamente no lo haga, o lo haga de cualquier forma, con la idea solamente de cumplir con el profesor. No sé si eso respondió a tu pregunta, pero a lo largo del año fuimos aprendiendo que es imposible llegar con contenidos determinados. Se me ocurre en este momento trabajar determinado tipo de pase en handball o lanzamientos, simplemente porque la disponibilidad también del alumno en su casa suele ser reducida, o en muchos casos lo hace solo, sin que alguien lo acompañe. Entonces, nuestra intencionalidad no va a ser llevar a cabo cuando no veamos que del otro lado existe la posibilidad de hacerlo. Otra gran cosa que aprendí en esta pandemia, aunque no lo crean, fue tratar de leer situaciones que ocurrían del otro lado. Y aunque ustedes no lo crean también, y lo aprendí desde el atletismo, desde mi formación como entrenador mundial, con la retroalimentación aumentada. Eso significa que una foto te puede decir un montón de cosas, de cómo hay una disponibilidad de trabajo, o una secuencia de fotos te puede decir un montón de cosas de lo que el alumno intenta. Un escrito o un relato hecho por él de tal o cual actividad te puede dar herramientas para saber si está comprendiendo lo que quiere hacer. Y finalmente un video te puede dar una mayor retroalimentación aumentada de esa situación que intentas que el alumno haga desde su casa. Volvemos a compartir, River. Sigo con la presentación. Bien. Creo que ahí estamos entrando a la pantalla. Sí, estamos entrando. Bien. Abarcamos una primera instancia donde hablamos de la educación física, y ahora vamos a hablar de un tema también bien importante, bien bonito, que me interesa mucho, me gusta, y en el cual dentro del ámbito privado participo y me predispongo, que es la actividad física y el deporte en la pandemia. Ya entrando un poco más a hablar fuera de lo que es lo formal como escuela, me considero también un jugador dentro de la sociedad, porque tuve la posibilidad de dirigir algunos grupos de running, de entrenamiento, y eso conlleva que esto sea considerado como parte de la actividad física. Hacer una gran diferenciación entre la actividad física y el deporte, y yo les diría, para que me puedan comprender de manera rápida, que la actividad física es todo aquel movimiento que puede ser provocado por un ser humano, que no tiene que ver necesariamente con una connotación deportiva. A veces cuando la gente dice me voy a correr, no está haciendo un deporte, sino que está haciendo actividad física. Porque correr haciendo deporte es entrenar, por ejemplo, el atletismo o un deporte determinado. Y las dos cosas no son lo mismo. Hacer esta gran salvedad, porque mucha gente a veces confunde estos conceptos desde el amateurismo y deportista. Y a veces es un concepto muy errado, muy equivocado, muy desacertado, que tiene que ver a veces con problemas a nivel de salud, cuando esa persona no está bien acompañada por un profesional idóneo y lo hace creer tal o cual, y eso solamente hace que la persona termine en un tiempo muy, muy pronto esa elección deportiva, si no se la orienta como corresponde. Entonces, entrenar estas dos cuestiones, la actividad física y el deporte, son bien, bien diferentes. ¿Cuál es el estado de situación de la actividad física durante la pandemia? Bueno, mi experiencia indica que muchas personas
cayeron en estados de sedentarismo activo muy importante, que tuvo que ver también con un sedentarismo acentuado, con algunos problemas de obesidad, por la mala alimentación y por el poco movimiento. Un cuadro de situación general que no solamente afectó a los chicos en la escuela, sino que a la sociedad en particular mucho. El uso excesivo de la tecnología, el hecho de estar mucho tiempo con el dispositivo celular, que trae grandes problemas a la salud de nuestros ojos, y también, ¿por qué no?, algunos problemas de aislamiento social que hoy se conocen con nombres como el pubbing, por ejemplo, o el FOMO, que son algunas afecciones que está trayendo el uso excesivo de dispositivos celulares, y en el tiempo de la pandemia está plenamente agudizado. Mucha gente que no consideró a la pandemia con respeto dentro del estado de situación y salió y estuvo haciendo lo que quiso, estuvo violando el aislamiento preventivo y por lo tanto estar haciendo actividades a escondidas o en forma prohibida, que eso ha conllevado seguramente a lo largo de tantos meses que mucha gente haya sido contagiada por el COVID y no lo hayan considerado para el cuidado de su salud y la salud de los demás. El deporte considero que ha tenido dos estados de situaciones. Una cosa es el deporte amateur, como lo trataba de especificar hace rato, y otra cosa es el deporte profesional. El deporte amateur ha sufrido algunas situaciones parecidas a la de la actividad física, porque la gente ha intentado sostenerse dentro del entrenamiento, y eso no está mal. El problema del deporte amateur, lamentablemente, y esto es una cuestión de la que me hago cargo como docente y como profesional de la educación física, aquí por lo menos en la Argentina está bastante desconsiderado. Tengo una gran postura sobre eso y una gran lucha con la profesionalización del docente de la educación física dentro del deporte. Digo esto a nivel amateur porque lamentablemente cualquier persona haciendo un curso corto hoy se considera entrenador de, y eso es una falla, por lo cual el deporte no crece, por lo cual el deporte no mejora. El deporte crece y mejora cuando no solamente quien lo practica, sino quien lo administra, lo hacen de manera muy profesional. Entonces, pasar de un estado de deportista amateur a un estado de deportista profesional implica un montón de responsabilidad y de conocimientos. El deporte a nivel profesional se ha mantenido bastante bien, porque aquellos deportistas que practican los deportes como parte también de su trabajo, el deporte para un deportista profesional es un trabajo, definitivamente. Ha considerado y ha cuidado su cuerpo en esta pandemia, y una cosa que me llevó mucho a pensar y a investigar fue por qué los deportistas bajaban sus marcas, por ejemplo en atletismo. Me hizo pensar mucho en este tiempo de la pandemia, me hizo hablar con muchos entrenadores avesados y especialistas, y encontramos el punto de encuentro, definitivamente nos encontramos en una respuesta que nos hizo quedar cómodos a todos, por lo menos intención, una sana intención, de que lo beneficioso de la pandemia para ellos fue el descanso, realmente. Un deportista de alto nivel tiene un calendario anual, por lo cual tiene mucha competencia encima, los deportistas de equipo también la tienen, y la verdad que la pandemia, al hacerlos parar un poco, pero hacerlos entrenar en su casa, o cuando los clubes de fútbol, por ejemplo, o los clubes de básquet o de vóley, según sea el deporte que más se desarrolla en cada país, generaron propuestas para volver al trabajo deportivo, lograron considerar el aspecto físico, sobre todo de cada deportista, para a partir de ahí volver a involucrarse o volver a encontrarse con el plano competitivo. Y en el mundo del atletismo nos encontramos con muchas sorpresas que no sucedían en la normalidad, esta comodidad con la que algunos atletas bajaban su récord. Como soy también miembro de la Academia Olímpica Argentina, y uno de los ejes o pilares que hay dentro de la Academia Olímpica
es el valor, el valor, bien digo, por el juego limpio, el respeto por las reglas. Una de las cosas que a mí me hacía mucho ruido era las sustancias prohibidas, pero por ahora no viene siendo un indicador que nos alarma y nos hace pensar que la performance de los deportistas, aún estando en pandemia, es tan alta hoy, tenga que ver con el consumo de sustancias prohibidas. Eso como un cuadro de situación de lo que se presenta en las regiones y de lo que se considera, como dije, actividad física por un lado y deporte en la otra. La actividad física en la nueva normalidad, ¿no? Porque en países como el nuestro, como en Argentina, ya comenzó a aperturarse, la gente tiene permiso para salir a hacer actividad física en los parques, volver a encontrarse con lo externo, lo exterior, tiene que ver también, como en la escuela, con ciertos cuidados, desafíos, riesgos y ofertas que trascienden para atender básicamente al cuidado de nuestra salud. Y ahí hay una imagen muy linda que habla de una rutina que tiene que establecer cualquier persona que haga actividad física. En esto me refiero a tantos grupos de edades con los que trabajamos dentro del ser humano, que tampoco me quiero olvidar, por ejemplo, de las personas con necesidades o capacidades especiales, la gente de la tercera edad, qué importante que es volverlos a hacer encontrar con el movimiento, y para ello lo primero que tenemos que organizar es una rutina para volver a encontrarnos con todos los movimientos. Recuerden que cualquier movimiento que la persona haga dentro de su casa, o que ahora pueda salir y pueda ir a hacer las compras, y por lo tanto camina, está considerado como parte de la actividad física. Los cuidados tienen que ver entonces con precisamente entender que seguimos en la pandemia, más allá de las aperturas que los distintos continentes tienen que hacer, porque una de las cosas que más nos afecta hoy es lo económico, y todo el mundo tiene que empezar a volver a vincularse con lo laboral, y ese vínculo de lo laboral hoy está forzando los vínculos sociales. Por otro lado, la gente quiere volver a juntarse. Ser cuidadoso entonces con tu cuerpo para volver a salir a hacer actividad física, dónde la haces, con quién la haces, con qué materiales lo haces, qué elementos tocas en un parque cuando vas, que te lleves tu propio alcohol en gel, que te lleves tu propio alcohol líquido para que puedas lavarte las manos, que no te toques, sobre todo que no te toques la boca, que no te toques los ojos, ser considerado con tu propia salud, ser cuidadoso, porque esto que tenemos hoy de pandemia está sucediendo y todavía no pasó. Los desafíos tienen que ver con esto de que escucho a la gente permanentemente. Miren, en este punto quiero detenerme en algo que me parece fundamental. Hoy está de moda, aquí por lo menos en la Argentina pasa, en la Argentina hay un grupo muy grande de personas que se vuelcan a correr. Entonces, resulta que cada vez hay más carreras populares los fines de semana en la Argentina, carreras donde participan 10.000 o 15.000 personas, atletas amateur, en su gran mayoría, en su gran porcentaje, que hoy están paradas por la pandemia. Pero ¿saben qué? En el mercado de la oferta, que tiene que ver con el cuarto punto que yo les propongo aquí en esta ponencia, en esta conferencia, se están haciendo ofertas virtuales. La verdad, como profe de educación física, les digo que profundamente me enoja tal situación. Le estamos proponiendo a la gente cosas que la gente no está haciendo, y no estamos cuidando el último punto que habla de la valoración de la salud. Le proponemos a la gente una carrera virtual dentro de su casa. He visto cosas aberrantes proponiendo carreras virtuales de 21 kilómetros o de 42 kilómetros. Y la consigna es que las hagas donde puedas, en una cinta, en el patio de tu casa, o en algunos lugares donde hay mayor apertura, que las puedas hacer en la calle. Y yo me pregunto, hombre, pero si no estás entrenando, ¿cómo puede ser que alguien te imponga un desafío para que te vayas a correr 21 kilómetros? ¿Dónde está el cuidado de tu cuerpo? ¿Dónde está el cuidado de la salud? Y ahí también a veces nos equivocamos los profes de educación física. ¿Sí? Yo a veces trato de ser muy cuidadoso y de ver de dónde viene la oferta para saber si es un profe que conozco, con mucho respeto decirle que está equivocado en el camino. Que yo sé que todos tenemos que trabajar, pero que no podemos presentar o proponer desafíos que no tengan que ver con el cuidado de la salud, hoy más que nunca de la salud física de las personas. Entonces eso tiene que ver con el tercer punto, que es el de los riesgos. ¿Qué riesgos voy a correr yo en determinada actividad
cuando hace tantos meses que estoy de forma inactiva. Entonces, gente, siempre hay que indicarle a las personas que queremos, a las personas con las cuales trabajamos, que tienen que ser muy cuidadosos de lo que pueden hacer. Yo no podría decirle nunca a un grupo de 50 personas en un trabajo de preparación para correr que todos pueden hacer lo mismo, porque seguramente ante una evaluación me voy a dar cuenta rápidamente que no todos van a estar en condiciones de hacer mi propuesta, que tenga que ver con un determinado volumen, una determinada intensidad, simplemente por las cuestiones físicas de cada uno. Y porque en ese grupo de 50 puedo tener gente completamente sedentaria, puedo tener gente que quiere hacer una actividad porque trabaja mucho todo el día, o puedo tener deportistas. Entonces tengo que saber muy bien, como profesional, hacia dónde apunta mi oferta, cuál es mi interés, porque finalmente aquí pongo una pregunta que es cuestión de moda o tendencia. Y la verdad que como docente a veces me enoja, sí, me enoja mucho, ver que todo es cuestión de moda o de tendencia. Y que todos vamos para el mismo lado, pero lo que no sabemos es si en verdad todos podemos ir para el mismo lado. El deporte como práctica de mediano, alto rendimiento o deporte de performance profesional ha tenido una apertura para prepararse para un regreso importante a la alta competencia, ha retornado a la alta competencia, se han equivocado en ese retorno a la alta competencia. Aquí en Argentina, por ejemplo, ha pasado que los clubes de fútbol han vuelto ya, aquí la Copa de la Superliga se está jugando, pero clubes grandes como Boca Juniors, como River, han tenido casos de coronavirus, por los cuales han tenido que ir un poco para atrás también. Inclusive hace muy poquito, el técnico del club River Plate ha dado positivo de coronavirus. Entonces, pero la verdad que por una cuestión económica y como dije hace un rato, una cuestión de que los deportistas entienden que para ellos es un trabajo, yo creo que han vuelto con mucha prolijidad, se ve esa prolijidad, se ve esa disposición a trabajar con protocolos. Aquí en Argentina, los que más han sufrido el impacto de la pandemia y de la imposibilidad para volver han sido todos aquellos deportistas que estaban aspirando a un lugar en los Juegos Olímpicos y que se han visto muy detenidos y que están intentando recobrar o reencontrar ese camino que les permita nuevamente tener niveles superlativos de rendimiento, que los vuelva a poner en la alta competencia mundial, porque ustedes saben que el timing de la alta competencia, una vez que se pierde, es muy difícil volver a estar a ese nivel superlativo de rendimiento. El tema de los récords, que hice un aporte hace un rato cuando hablábamos de cómo venía dándose lo de los récords en el mundo, que es llamativo, pero que tiene una explicación lógica, o por lo menos quiero pensarla desde lo positivo, como una explicación lógica, que ha tenido que ver con el descanso que los deportistas han tenido, que ha sido muy importante. Y vuelvo a insistir en esto, no solamente un descanso desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista mental. Recuerden qué importante que es descansar la mente para después poder estar bien con el físico. Y haciendo un análisis del mercado, ojalá que el camino siga siendo prolijo y que no solamente se trate de que los grandes clubes de fútbol, afiliados o de alguna manera, digamos, haciendo grandes contratos, cadenas de publicidad o las cadenas televisivas, estén viendo esto solamente como que es algo que afecta a sus ganancias y no estemos pensando en cuidar a los deportistas. Pero creo que en líneas generales viene bien presentado, viene bien diseñado y por algo nuevamente están en el ruedo. Entonces la necesidad sería que todos los deportes de nivel profesional de a poco puedan ir regresando y retomando en función de que son los deportistas los trabajadores y son los entrenadores, esos cuerpos de trabajo interdisciplinario, donde también estamos los profesores de educación física. Los profesionales de educación física son nuestra fuente de trabajo para volver rápidamente a recuperar el sentido de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona y de lo que también hoy es nuestro sustento económico. Voy a dejar de compartir acá la pantalla para después ir ya casi a la parte final. Son solamente 2 diapositivas que quiero compartir con todos ustedes con un sentido
de la educación física muy humano para transmitirles, y finalmente un video muy cortito para que ustedes me puedan entender mi filosofía como profesor de educación física, y se van a dar cuenta cuando les presente el video al final. No sé si en esta segunda parte, River, Alex, tenemos alguna pregunta que algunos compañeros nos quieran hacer o nos puedan hacer. Aparentemente no, profe, en este momento, pero yo diría que mejor terminara y dejáramos un espacio general de preguntas al final. Bueno, vamos ahí entonces. Voy a compartir con ustedes, esto ya es para ir cerrando. A mí me gusta mucho leer, y esta foto que les quiero compartir acá, que espero que la puedan estar viendo y la disfruten. Yo soy originario de una provincia en Argentina que se llama San, y que está en el centro del país, y donde tengo toda mi familia, donde tengo mis hermanos, mis padres, y que lógicamente ahora por la pandemia hace desde el mes de enero que no los puedo ver, pero esa foto la tomé en el mes de enero del 2020 en mi pueblo, en Nachel, al norte de la provincia de San Luis, y ese grupo de niños que está ahí con esa foto y con ese cartel que dice pasar por allá y tiene flechas. Ese grupo de niños ese día había armado una canchita para jugar al fútbol, la había armado con cualquier madera que encontró, había hecho los arcos, los parantes y los travesaños con algunas sogas, había atado la madera, y con un poco de cal habían pintado las líneas para definir su cancha. Pasa que por la canchita esa pasaba todos los días un camión de gran porte a llevar cargas a un galpón que se alcanza a ver ahí al fondo de la foto. ¿Y por qué tomé esta foto? ¿Y por qué me gusta esta foto? ¿Y por qué comparto esta foto? Simplemente porque yo creo que los niños quieren el movimiento, lo cuidan, lo aprecian y lo valoran. Y este es el movimiento deportivo. Cuando un niño tiene la intención de tomar una pelota, como decimos en Argentina, de ir al potrero y de jugar al fútbol, significa que quiere socializar y que quiere compartir un deporte con sus amigos. Y eso no tiene ningún precio de comparación. Y hablando de esto, una frase muy bonita que tengo tomada de un escritor que se llama Bertolt Brecht, que seguramente ya la habrán leído en pantalla: sobre todo examinen lo habitual, no acepten sin discusión las costumbres heredadas, ante los hechos cotidianos, por favor, no digan es natural. En una época de confusión organizada, de desorden decretado, de arbitrariedad planificada y de humanidad deshumanizada, nunca digan es natural. ¿Para qué? Para que todo pueda ser cambiado. Simplemente para eso. Vamos a esperar que ascienda la diapositiva. Bueno, agradecerle mucho a la Asociación Profesionales de Educación Física de Honduras, con una frase muy linda de Fabricio Berto, que es un jugador de la selección argentina de fútbol, de básquet, perdón, que nos decía esto cuando comenzó la pandemia: escuchar, entender y ser solidario. De eso se trata. Estamos ante una oportunidad de demostrar que podemos remarla juntos y dejar de lado egos e individualidades. A cuidarnos entre todos de una vez, hagámoslo. Y ahí sí, ahora Alex, voy a dejar de compartir, voy a volver a compartir porque viene un video final y después ya dejamos para que los compañeros nos puedan hacer alguna pregunta. Ahí voy a compartir un buen video que define mi filosofía como profesor de educación física. Me considero un profe de la filosofía de Marcelo Bielsa. Y este regalo es para ustedes, para ya terminar mi conferencia. Entonces, él dijo, nosotros, el entrenador, ¿qué hace? Convence. Si pudiéramos decir en una palabra qué hace el entrenador, diríamos, mira, el entrenador se dedica a convencer. Fabio dijo, y esas cosas son cicatrices que uno lleva en el cuerpo, y cuando alguien la separa la cicatriz, vos decís, ah, mirá esa cicatriz. Hay 30 tipos que todos los días te están mirando a ver en qué te equivocas. Eso es un peso. Vos llegás a un lugar y hay 30 miradas críticas, no hay 30 miradas comprensivas o de apoyo. Pero cuando uno dirige un gran equipo o una selección, no son 30 miradas, son 30 millones de miradas las que están ahí. Y entonces, él dijo, ahora viene lo paradójico, ¿cómo convencemos nosotros? La palabra y el ejemplo son los dos caminos que tenemos para convencer al jugador, y el contacto diario. Pero resulta que el procedimiento educativo más poderoso que tiene la sociedad
ya no son más la escuela, son los medios de comunicación, porque los medios de comunicación influyen más que la familia y que la escuela, que son los elementos genuinos de formación, porque es una vergüenza que los medios de comunicación eduquen a la gente. Porque los medios de comunicación tienen intereses específicos y la educación tiene intereses diferentes a los medios de comunicación. Y la familia tiene expectativas diferentes a los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque usted, el mismo argumento que se utiliza para amplificar un comportamiento en la victoria es el que se utiliza para condenar el comportamiento en la derrota. Y lo traduzco. Si Neymar recupera la pelota, contraatacamos y hacemos un gol y ganamos 8 partidos seguidos, mirá, lo domesticó a Neymar, hizo que Neymar fuera colectivo en vez de individual. Pero el día que pierda, este burro, en vez de hacerlo jugar a Neymar al lado del arco, lo hace perseguir al marcador de punta rival. Y eso es la especialidad de los medios de comunicación. Los medios de comunicación se especializan en pervertir a los seres humanos según victoria o derrota. Y esto, ¿dónde se verifica? Se verifica... Lo último que yo aspiraba es a generar esto, porque... No, le explico por qué. Porque resulta que si estamos de acuerdo, ¿cómo lo permitimos? ¿Me entiende lo que le quiero decir? Si estamos de acuerdo, ¿cómo es que lo permitimos? Entonces, ¿cómo se verifica en que lo que te hace importante cuando ganás es lo mismo que te hace inútil cuando perdés? Y esa lucha, ¿cómo hacemos para ganarle la lucha a Neymar? ¿Cómo se hace para ganar esa lucha? ¿Me entiende? Porque usted, disculpe y ahora termino, usted compite con un entorno intoxicado de individualismo y de vanidad. Bueno, creo que ese video de Marcelo Bielsa sirve de alguna manera para definirme como docente y definirme también con esa filosofía, ¿no? Y pensar en la pandemia, en qué somos hoy nosotros, los docentes de educación física. Si nos transformamos en héroes o en villanos de acuerdo a lo que hacemos. Pero eso ya quedará profundamente en la consideración de lo que la sociedad opina muchas veces de la escuela en general. Nosotros tenemos lamentablemente, digo lamentable porque ha sido lamentable, una ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires, dicho hace 2 semanas atrás que lamentablemente cada vez la gente más grande estudia para ser docente y que son fracasados de alguna carrera anterior. Bueno, yo digo qué triste, ¿no? Porque quien les habla estudió educación física y no porque era fracasado de nada, sino porque abracé el deporte a los 13 años y llevo más de 35 años corriendo maratón y me enamoré de la educación física. Dijo también en sus conceptos desacertados que lamentablemente la gente de clase más baja quiere ser docente. Así que nada, creo que el video de Bielsa, Alex, River, define un poco el sentimiento que tengo como docente y lo quería compartir con ustedes y agradecerles mucho a la asociación por esta apertura y lo que deseo profundamente finalizando es que haya podido estar a la altura de las circunstancias. Bueno, profesor, primeramente agradecerles la gestión, el apoyo, el interés en colaborar con nosotros. Evidentemente su experiencia, su recorrido y su conocimiento son de mucha ayuda y de mucha importancia para nuestra proyección como asociación, que recién hace un par de meses hemos empezado esta odisea por organizarnos como docentes, como profesionales, para lograr una mejor calidad de la clase o en la clase de educación física, en contenidos, en docencia, en preparación, y evidentemente su participación el día de hoy es espectacular. No sé si algún compañero, antes de que el licenciado Juan Amado termine,
tiene algún comentario, ya sea diciéndolo abiertamente así o escribiéndolo en el chat. Bueno, aquí dice Carla y River, estamos muy agradecidos por su aporte y esta gran charla a que nos trae a pensar cómo retomar esta nueva realidad. Tiene que retirar por asuntos personales, pero está muy agradecido. Yuri Damari Cruz, que es una profesional de educación física, profesor también, docente muy reconocida acá y que también trabaja en el futsal femenino. Excelente charla, muchas gracias por todos sus aportes. Saludos, colegas. No sé si alguien más tiene algún comentario, compañeros, porque evidentemente pues estamos muy agradecidos. Quizás fue un poco a la carrera la gestión para que estuviera con nosotros. Gracias al profesor Johannes Leger, que fue el que habló conmigo también y me pidió esta oportunidad porque tenía una excelente experiencia con usted, profesor. Ahí ustedes pueden ver, compañeros, las redes sociales del profesor Juan Amado Garro, atletismo San Antonio @hotmail.com, Juan Amado Garro @gmail.com, el correo electrónico, Facebook, ahí está por su nombre, Instagram también, su número telefónico, la zona de San Antonio de Paz, Buenos Aires, Argentina. Entonces, muy agradecidos también por el gesto de poner nuestro escudo ahí.